Y bueno, y para cerrar el evento, esta fiesta de cumpleaños, está con nosotros y nos distingue con su presencia, así como también el doctor Viesca y el maestro Sánchez Mejía, el ministro José Ramón Cosío Díaz. Gracias, ministro, siempre su presencia en la academia, viste de lujo a los eventos, y bueno, con su experiencia y sapiencia nos va a hablar de esto, ¿no? De este reconocimiento de la Academia de Medicina en el sistema jurídico mexicano. Muchas gracias, ministro. Pues muchísimas gracias, primero que nada, por la invitación. Lo digo de verdad, un gran honor estar aquí. Yo soy abogado, jurista tal vez, fui juez muchos años, y una de las cosas de los eventos y de las condiciones profesionales de mi vida es pertenecer a esta academia, porque no soy natural del mundo de la medicina, pero siempre que vengo me siento muy, muy contento. Y cuando veo esta magnífica, extraordinaria galería de presidentes, y desde luego conozco a muchos médicos que han estado en nuestro país, pues me siento muy agradecido. Y segundo, por esta particular ocasión donde estamos teniendo esta celebración a la que se ha hecho ya varias veces referencia. También agradezco al doctor Carrillo el gusto de reencontrarme con el doctor Viesca, y también debo decirlo como profesor, muy contento, lo voy a decir, muy orgulloso de ver que alguien que fue alumno y que trabajamos juntos en la Suprema Corte, que es David Sánchez Mejía, pues va teniendo todos estos logros y toda esta presencia en el sector médico. Yo creo que el doctor Viesca ha centrado, y muy bien, como siempre, muy, muy sabio el doctor Viesca, su intervención sobre los aspectos pasados, remoto, originario, pasado, sobre la academia. Creo que David ha hecho una condición más hacia el presente, y a mí me gustaría, en lo posible, hacer una proyección a lo que creo que es, y sobre todo a lo que debiera ser la Academia Nacional de Medicina. Si nos fijamos, cuando el doctor Viesca se hizo cargo del decreto de creación del presidente Madero, señaló varias condiciones. Y quiero resaltar un hecho muy importante. El presidente Madero tomó posesión, doctor Viesca, usted sabe mucho más historia que yo, el 6 de noviembre de 1911, y ya para el 9 de enero de 1912 estaba creando esta corporación. Yo creo que este es un dato de la mayor importancia. El presidente Madero, a nadie nos escapa, tenía muchísimos problemas por la transición política, por la situación con los Estados Unidos, por los grupos armados que se estaban levantando, por la influencia de los Estados Unidos, y una enorme cantidad de problemas. Tanto que prácticamente un año después, un año y unos pocos meses después, lo sabemos todos, fue asesinado por el general Huerta y todos los que lo acompañaron en aquella terrible aventura. Entonces, ¿cómo es posible que una persona que toma posesión de un cargo el 6 de noviembre de un año, el 9 de enero del año siguiente, en esas condiciones, esté creando una corporación como esta? Yo creo que este es un acto de enorme lucidez, es un acto de enorme construcción de institucionalidad, y esto me recuerda también a otro muy distinguido médico, que es el doctor Rodríguez, cuando en el fragor de la construcción de la Constitución de 17 piensa en la creación del Consejo de Salubridad General. Digo, son estas condiciones fundacionales o refundacionales de la medicina, como aquí también viendo a un querido maestro, al doctor Soberón, maestro de muchos de ustedes, también la manera de reinventar en 1982, 1983, todo el Sistema Nacional de Salud, todo el derecho a la protección del salud, todas estas me parece que son hitos muy importantes. Pero en ese año de 1912, y con lo que ha narrado muy bien el doctor Viesca y el maestro Sánchez Mejía, las características del Consejo de Salubridad creo que las podemos resumir de la siguiente forma. Uno, es un órgano federal, y esto es muy importante porque es un órgano que tiene intervención en todo el orden jurídico. Dos, es oficial, no está diciendo es un órgano privado, no es una AC, no es una SA, no es una sociedad de amigos que se reúnen allí a ver qué es, tiene un carácter oficial. Tercero, es un órgano, por lo mismo que es federal, de carácter nacional,
Tercero, es consultivo, no es una autoridad en el sentido estricto de la palabra, no es el Departamento de Instrucción, no va a ser el Departamento de Salubridad, no es la Secretaría de Salud, no es el Consejo de Salubridad, tiene un carácter consultivo, muy importante, tiene un carácter independiente y desde luego tiene un carácter material concentrado en los aspectos que tienen que ver en general con la salud en nuestro país. Y estas características con las que nace esta institución, como lo dijo el propio doctor Viesca y también David, han tenido sus altibajos, momentos muy altos, momentos también muy bajos que se presentan en esta condición. David nos ha identificado no todas las condiciones del carácter consultivo del órgano, sino nos ha identificado dónde está presente en la normatividad nacional. Él mismo lo dijo, no es que todo lo que ha hecho el Consejo parta de esas normas, ni se agoten esas normas, sino que ahí es donde está reconocido. Y a la luz de estos elementos, creo que la siguiente pregunta es, muy bien, a partir de 2025, a partir de este momento, a partir de este aniversario, a partir de esta celebración, ¿qué debiera ser el Consejo de Salubridad General? Y creo que esta es la pregunta para mí central en una celebración. Uno puede recordar el pasado, uno se puede vanagloriar, uno se puede arrepentir, es decir, hay muchas formas de enfrentar el pasado, positivas, negativas, alegres, tristes, etcétera, pero me parece que también es un momento de reflexión sobre lo que debiera ser los próximos años, 100, 150, los que esta corporación vaya a estar con nosotros y actuando en estas condiciones. Si el elemento constitutivo es de ser federal, oficial, nacional, consultivo, independiente, científico, ¿cómo en los años por venir todas estas características se pueden incorporar, se pueden desarrollar y dónde van a estar presentes? Lo primero que quiero decir es que no creo que vaya a haber un cambio normativo muy grande para que esta corporación adquiera más presencia de la que tiene. Creo que hay una cantidad importante de factores políticos de diversa naturaleza, no es el caso analizarlos aquí, pero diferentes factores políticos que nos van a o que nos pueden hacer sentir o nos pueden hacer saber más científicamente que no va a haber una reconfiguración de la Academia Nacional de Medicina en alguna ley, en algún reglamento, no va a tener una presencia especial. No va a aparecer un artículo constitucional como si lo hay para el Consejo de Salubridad, no va a aparecer en la Ley General de Salud, uno más de los artículos que se le adicionen allí, un artículo expreso. Es difícil que en alguno de los 5 reglamentos de la Ley General de Salud a los que se refería David aparezca. Es decir, yo no veo que vaya a haber esta configuración. ¿Quiere esto entonces decir que la Academia Nacional de Medicina está condenada a no sobrevivir? ¿O quiere esto decir que la Academia Nacional de Medicina está condenada a no estar presente? Yo creo que no. Creo que lo que a la Academia le corresponde es utilizar los espacios jurídicos, políticos, institucionales para participar en todos aquellos ámbitos en los que pueda participar. Dicho de otra manera, no es que vaya a haber una decisión central, una decisión vertical, una decisión del poder de arriba hacia abajo que resignifique o que actualice o que lance los trabajos de la Academia Nacional de Medicina, sino me parece que es la Academia Nacional de Medicina la que desde abajo tiene que mantener el lugar que ya tiene y tiene que insertarse en los procesos históricos que se están dando. Estos procesos históricos son muy complejos. Estamos viviendo, y todo el mundo lo sabe, una globalidad muy feroz, estamos viviendo una geopolítica muy feroz, estamos viviendo elementos críticos también muy feroces hacia la ciencia, hacia la racionalidad, hacia lo que durante muchísimos años le hemos llamado, y muy correctamente, la ilustración. Todo esto está en duda. Personas que no creen en las vacunas, personas que piensan que se puede uno resolver los problemas médicos con ciertos amuletos o con ciertas plantas o con ciertos ritos. En fin, ahí hay una crítica feroz hacia esta condición.
Hay una guerra geopolítica mundial que desde luego está insertando en estos asuntos. Pongo un solo ejemplo, que es la salida de los Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud, es decir, hay factores de una gran relevancia. Segundo, hay fenómenos que ya no son de carácter completamente global, pero que entre nosotros tienen un enorme peso, y son los procesos migratorios. Nosotros teníamos, y aquí veo al doctor Kumate y algunos otros eminentísimos médicos, que desarrollaron campañas de vacunación buenísimas en el país, donde habíamos mantenido unas condiciones. Pero en los procesos migratorios vienen personas que están necesitadas de llegar a otros destinos, pero que en esos procesos pues vienen de otras condiciones de salud que no están siendo o que no fueron las mismas que tuvimos nosotros con rebrotes de enfermedades como todos ustedes lo saben. También tenemos una situación en donde la política se está comiendo una enorme cantidad de recursos de la administración, no de la burocracia, que son cosas bien diferentes, y esa forma en la que se están comiendo los recursos nos está llevando a una situación en donde no hay los insumos, no hay todos los apoyos que puede y debe tener un sector salud para poderle dar a la población elementos de prevención, elementos de remediación, como todos ustedes lo saben y lo ha hecho muy bien la academia en estos años. Entonces, creo que hay factores centrales en esta reconfiguración. También hay una pérdida de condiciones institucionales que todos podemos ver, personas que se han ido, cambios generales en el sistema de salud, reconfiguraciones, algunas cosas han salido bien, muchas han salido mal, es decir, estamos en un momento de tránsito. Y yo creo que es entonces en este contexto, no en otros contextos, en este, donde nos debemos preguntar, ¿y qué va a hacer la Academia Nacional de Medicina en los próximos años? Cosa que no ha hecho, simplemente lo estoy poniendo como una opción retórica. Va a vanagloriarse de su pasado, va a recordar aquí a todos los eminentísimos colegas que están aquí retratados y a otros muchos que no están retratados porque no fueron presidentes, pero son tan eminentes como los que están aquí retratados, va a recordar sus viejas glorias o, como sé que lo está haciendo y lo va a hacer, tiene que salir a enfrentar sus problemas. Insisto, no va a haber un cambio constitucional, no va a haber un cambio legal, es parte del mismo problema. Entonces creo que aquí el gran asunto es cómo en los espacios institucionales de participación puede recobrar, puede retomar, puede impulsar, aquí hay muchos verbos que pueden significar la idea que estoy tratando de transmitir, todas estas condiciones. Y esto creo que es el elemento central. David, por ejemplo, mencionó una que tuvo aquí un muy buen avance cuando el doctor Graue presidió la academia y después se desinfló la idea porque se fue a la rectoría, pero que tuvimos David, yo y otros colegas muy queridos la oportunidad de participar, Lorena Goslinga del lado médico, Rodrigo Montes de Oca, David, yo, en fin, cuando se creó una especie de comité, no una especie, un comité de normatividad para que pudiéramos impulsar las normas oficiales mexicanas. Trabajamos en 2 normas oficiales, tuvimos aquí la designación de 2 integrantes de la comisión de la academia permanentemente para que pudiera estar presente y ordenar las actividades, y después le asignó el doctor Grau en ese momento a 2 también muy eminentes médicos sus posibilidades de participación, al doctor Gabilondo para una norma oficial que tenía que ver con cáncer de próstata y al doctor Aguilar para una norma que tenía que ver con diabetes y obesidad. Eso me parece que fue un aprovechamiento muy importante de las posibilidades institucionales de la academia. No reconfiguró el orden jurídico para que cupiera, no se hicieron mayores cosas, sino que la academia con sus propios recursos tuvo la posibilidad de actuar e incidir en 2 normas oficiales. Desafortunadamente no es más que un recordatorio, los esfuerzos después ya no tuvieron la misma velocidad, se fueron diluyendo, pero me parece que ahí hay un espacio donde la academia puede recobrar una participación en materia educativa, con lo que decía todo con ASEM, en materia de los certificados,
en materia de cómo interviene en el Consejo de Salubridad, que tiene su silla, en la forma en que participan las normas oficiales mexicanas. Yo sé que hay muchas más acciones, esto me queda clarísimo. Sé que muchos doctores, muchos médicos, muchos compañeros enfermeros, enfermeras, de todos ustedes están en una lucha muy difícil, en condiciones muy precarias y en condiciones que se precarizan, no solo que sean precarias, sino se siguen precarizando en el sector salud. Pero como academia me parece que pensar estos temas, pensar cómo se pueden aprovechar los espacios, cómo se pueden establecer con los recursos, con las posibilidades, con el momento histórico que estamos viviendo, estas soluciones, me parece que es su tema central. Creo que si entendemos como corporación, y yo me siento y soy miembro de esta corporación, con la capacidad de entender lo que, y voy a ir terminando, el 9 de enero de 1912, a pocas semanas de haber tomado la presidencia en las condiciones tan difíciles, el presidente Madero, que es el que finalmente emite el decreto, más allá de todo lo que dijo y muy correctamente el doctor Viesca, quién fue el que tuvo la idea, quién se la llevó al presidente Madero, cómo es que el presidente Madero la llevó, por qué Díaz Lombardo firmó el decreto y no otro, todo eso que está muy bien, pero haberse sentado el presidente Madero a decir, aquí hay un problema central de la salubridad general de la República que tenemos que enfrentar, o cómo el doctor Rodríguez, en pleno constituyente, a cuento del problema del alcoholismo, puede proyectar algo mucho más que el alcoholismo y generar una solución, o cómo el doctor Soberón, en ese momento donde cambia todo el orden jurídico en el 82, 83, tiene la capacidad. Creo que es un momento para que como academia, como corporación, pensemos en qué espacios los volvamos a identificar. Ya David hizo una muy buena cronología de esto, donde la academia sí tiene espacios, sí tiene capacidades y impulse todos estos efectos. Yo me quedo con un solo ejemplo de varios de estos, que son las normas oficiales mexicanas. Las normas oficiales mexicanas a veces las vemos como algo remoto, como algo inútil, como algo inservible, pero muchos de ustedes saben que hace un par de años vino un problemón enorme cuando se cancelaron, un poco, yo no le encontré mucho la racionalidad de eso, cancelar rabia, pues no me parece una cosa que fuera muy sensata, y en fin, otras cosas que están ahí, que podríamos discutirlas claramente, pero incidir como academia en la construcción de las normas oficiales mexicanas y otros elementos, me parece que es de una gran importancia. Entonces, retomando esta visión originaria que nos da el doctor Viesca, primero. Segundo, la visión de transición, de evolución, de cambio que nos da David, y esta imagen que yo estoy poniendo, tratando de poner, espero haberlo logrado, de dónde estamos como sociedades, dónde están muchos de los problemas de salud que podemos analizar y cuál es la proyección que le debemos dar a la academia en los próximos años. Creo que hay muchísimos espacios institucionales para que la academia trabaje en estos temas y todos nosotros nos sigamos sintiendo muy orgullosos de pertenecer a ella. Muchas gracias.